Hoy vamos a trabajar con los polígonos semejantes. En la siguiente cuadrícula, tracen los triángulos B y C semejantes al triángulo A, con las siguientes condiciones. La razón de semejanza del triángulo B debe de ser 3:1. Aquí, por ejemplo, tenemos este lado que mide 6. ¿De dónde tomamos este 6? Mira, aquí vamos a agarrar los cuadraditos estos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como nos están pidiendo que el B sea razón de 3, vas a multiplicar 6 por 3. Y 6 por 3 son 18. Por lo tanto, esta línea del triángulo B debe de medir 18. Ahora bien, si esta mide 4, multiplicas 4 por 3 es igual a 12. Para que tengas la segunda línea. Ahora vamos a trazar el triángulo C, pero a razón de un medio. Aquí tenemos A. Como nos piden a un medio, este 6 lo vamos a dividir entre 2. 6 entre 2 es igual a 3. Por lo tanto, esta línea debe de medir 3. Ahora bien, esta línea mide 4. Divides 4 entre 2 es igual a 2. Por lo tanto, la segunda línea va a ser de 2 unidades. ¿Qué significa que la razón de semejanza sea 3? Quiere decir que la longitud de cada lado se va a multiplicar por 3. Por ejemplo, este lo multiplicas. 6 por 3, 18. Tienes el primero. 4 por 3 es igual a 12. ¿Cuánto tiene que medir los catetos correspondientes de triángulo B respecto al A? Debe de medir 18 y 12. ¿Qué significa que la razón de semejanza sea de un medio? Quiere decir que la longitud de cada lado lo vas a dividir entre 2, así como lo hicimos aquí. 6 entre 2 es igual a 3. 4 entre 2 es igual a 2. ¿Cuánto tiene que medir los catetos correspondientes del triángulo C respecto del triángulo A? Debe de medir 3 y 2. ¿Cómo es la medida de los ángulos correspondientes del triángulo B respecto a las medidas del triángulo C? Son iguales. También son iguales respecto al triángulo A. Aquí lo vamos a checar, mira. Aquí, por ejemplo, tenemos el triángulo A y tenemos el triángulo B. Aquí nos están pidiendo los ángulos. Vamos a hacer lo siguiente. El triángulo A nos lo vamos a llevar al triángulo B para que vean que los ángulos son iguales. Mira, si lo pones aquí arriba, los ángulos van a ser iguales. Si aquí mide 30, aquí también medía 30. Aquí medía 90, aquí vamos a tener también un ángulo de 90 grados. Si lo ponemos aquí arriba, el ángulo de 90 grados va a estar aquí. Ahora bien, si te lo llevas aquí abajo, más o menos quedaría aquí. O si te lo traes del lado derecho, aquí lo pondrías. Si te fijas, los ángulos miden exactamente lo mismo. Vamos a tener un ángulo de 90 grados del lado izquierdo, un ángulo de 60 grados del lado derecho y el ángulo de 30 grados arriba. Lo mismo ocurriría con C. Si tú agarras a C y lo mueves a B, más o menos quedaría aquí. Y los ángulos van a medir exactamente lo mismo. 30, 90 y 60. ¿Por qué los triángulos B y C también son semejantes entre sí? Son semejantes porque sus lados también son proporcionales en 6:1, que es lo que ya les expliqué arriba. El B y el C también son proporcionales. Si por ejemplo, este mide 3, este lado mide 18. Si tú multiplicas 3 por 6 es igual a 18. Este lado es proporcional a 6. Lo mismo ocurre con el de abajo. Si tú multiplicas 2 por 6 es igual a 12, que sería la medida de la línea de abajo. Considera los triángulos semejantes de la imagen y las medidas de sus lados. A ver, aquí vamos a tomar como referencia el triángulo verde, que este sea el original. Si por ejemplo, este es al 100%, este sería el 75%, porque tú vas a dividir uno de sus lados. Por ejemplo, vamos a agarrar el 9 y el 12. Dividimos 9 entre 12 es igual a 0.75. Ahora 6 entre 8 también es igual a 0.75. 3.75 entre 5 es igual a 0.75. Aquí, como te puedes dar cuenta, al dividir uno de sus lados del rojo entre la medida del verde, te va a dar exactamente el mismo resultado, que es 0.75 o el 75%. Esa es la razón de semejanza del rojo hacia el verde. Ahora, si tú agarras, por ejemplo, el azul con el verde, si tú te fijas,
esta línea mide 6, esta mide 12. Como puedes observar, es la mitad. Si tú divides 12 entre 6, es igual a 2. Quiere decir que el verde es en proporción de 2 a 1. Y el azul con el verde es de 0.5 o de la mitad. Identifiquen los lados correspondientes proporcionales y anoten las medidas que faltan para completar la siguiente tabla. Nos vamos a ir primero al triángulo rojo. En el triángulo rojo vamos a tomar la medida de 9. Ahora nos vamos al verde. Esta medida del 9 sería en proporción esta de 12 del color verde. Y sería esta otra, que sería la hipotenusa, ¿verdad? Del color azul, que mide 6 centímetros. Ahora otra vez nos vamos al rojo. Esta medida que mide 6 centímetros, en el verde sería esta línea que mide 8 centímetros. Y sería en el azul esta que mide 4 centímetros. Esos son sus lados semejantes o correspondientes. Ahora nos vamos al triángulo verde, porque nos da la medida de 5 centímetros. Sería esta. Si nos vamos al rojo, sería esta línea que mide 3.75. Y en el azul sería esta que mide 2.5. Esos son los lados correspondientes de cada triángulo. Ahora completen la tabla con las medidas de los ángulos correspondientes faltantes. Aquí, como te puedes dar cuenta, no nos están dando las medidas de los ángulos. Tú lo tienes que hacer o simplemente vas a agarrar la información que te están dando en esta tablita. Nos vamos al rojo, al ángulo de 135 grados. En el rojo sería este. Si tú agarras el transportador y mides este ángulo, este sería de 135 grados. Y en el verde sería este ángulo que mide 135 grados. Si nos vamos al azul, sería este otro triángulo. Aquí me diría 135 grados, 135 grados y 135 grados. Ahora nos vamos a ir otra vez al rojo. Vamos a agarrar el que mide 28 grados. Nos vamos al rojo y aquí nos damos cuenta que este ángulo mide 28 grados. Y acuérdense que son triángulos semejantes. Tienes que buscar en el verde el ángulo que mide 28 grados, en este caso sería este. Y en el azul sería este lado el que mide 28 grados. Por último nos dan el triángulo azul, el que mide 17 grados. En el azul, el ángulo que mide 17 grados. En el rojo sería este. Y en el verde sería este piquito más pequeñito. Aquí, ¿por qué le estamos poniendo a todos 135, 135, 28 y 17? Porque recuerden que son ángulos correspondientes, que son iguales. Además, otro dato interesante, la medida de los tres ángulos es igual a 180 grados. Anoten en la tabla las razones de semejanza en que se encuentra un triángulo respecto a otro para cada caso. Aquí primero nos dicen que tomemos como base el azul. Como vamos a tomar el azul con el azul, o sea, el mismo, va a ser a razón de 1 a 1. Este sería el 100%. Nos vamos a ir al rojo, el azul con el rojo. Aquí vamos a tomar, por ejemplo, esta línea. Vamos a dividir uno de sus lados. Vamos a agarrar las hipotenusas primero. Vamos a dividir 6 entre 9. 6 entre 9 es igual a 0.66. Esa sería la razón de semejanza. 0.66 o el 66%. O si lo quieres expresar con fracción, le puedes poner 2/3. Ahora nos vamos a ir el azul con el verde. Otra vez vamos a tomar esta línea que es la hipotenusa. Vamos a dividir 6 entre 12 es igual a 0.5. 0.5 o un medio, que es exactamente lo mismo. Ahora, el rojo con el azul. Nos subimos otra vez, agarramos el rojo con el azul. Dividimos 9 entre 6. 9 entre 6 es igual a 1.5. Esta va a ser la razón de semejanza. 1.5 o 150%, que es exactamente lo mismo. Ahora el rojo con el verde. El rojo mide 9 entre 12 del verde. La razón de semejanza es igual a 0.75 o lo que es lo mismo, 3/4. Aquí, como te digo, lo puedes poner en fracción, en porcentaje o como punto decimal o es fraccionario. Ahora el verde con el rojo.
Nos vamos al verde, dividimos 12 entre 9 es igual a 1.33 o 133.33%. De una vez aquí lo hacemos. El verde con el azul. Dividimos 12 entre 6 es igual a 2. Le puedes poner razón de 2 a 1 o también le puedes poner como el 200%. Si te vas con el rojo, nos vamos a ir verde con rojo. Divides 12 entre 9 es igual a 1.33. Estas van a ser las razones de semejanza. Recordemos que tenemos 3 criterios para la semejanza. El primer criterio es ángulo, ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú conoces 2 ángulos de un triángulo, ya no es necesario que conozcas el tercer ángulo, porque recuerda que la suma de los 3 ángulos es igual a 180 grados. Por lo tanto, a 180 le vas a restar los 2 ángulos que te den. Aquí, por ejemplo, nos dicen, tracen en su cuaderno 2 triángulos de diferente tamaño, pero ambos con ángulos de 90, 45 y 45. Aquí ya dibujé los 2 triángulos. Aquí tenemos el de 90 grados, que es un ángulo recto, y aquí en el azul también lo tenemos. Los ángulos más pequeños, que es arriba y abajo, miden 45 grados cada uno. Expliquen el procedimiento que siguieron para trazar los triángulos con las indicaciones. Aquí lo que tú puedes poner es lo siguiente. Puedes trazar 2 líneas rectas, una vertical y una horizontal, formando un ángulo recto, las cuales se unen con una diagonal. A esta diagonal le llamamos hipotenusa. ¿Los triángulos que trazaron son semejantes entre sí? Sí, los 2 triángulos que nosotros trazamos son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Tenemos este ángulo de 90, aquí tenemos el de 90, 45, 45 y en este también 45 y 45. ¿Cuántos de los triángulos que trazaron son isósceles? Todos los triángulos que trazamos son isósceles. Eso lo podemos apreciar más en este, mira. Aquí también se puede apreciar, pero se mira un poquito diferente. Quizás tú digas, oye, es que este lado vertical se mira más grande que el horizontal. Pero si tú rotas ese triángulo, más o menos te quedaría así como este. Como puedes apreciar, aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Ahora bien, imagínate que aquí tienes un triángulo que mide de lado 3 y 3. Ahora otro en color rojo que mide, vamos a decir que 6 de un lado y 6 del otro lado. Otro triángulo que mide 10 y 10. Como puedes observar, aunque tú tengas los triángulos, uno pequeño, uno mediano y uno más grande, los 3 triángulos son semejantes, porque son triángulos isósceles y tienen un ángulo de 90 grados y 2 ángulos de 45 grados. Otro dato interesante, vamos a suponer que solamente te den 2 de los lados. ¿Cómo sacarías el tercer lado? Pues es muy fácil. Lo vas a hacer con el teorema de Pitágoras, que dice a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. ¿A qué se refiere con el a cuadrada y b cuadrada? Se refiere a los lados. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia este triángulo. Si este lado mide 10 centímetros, este lado lo vas a mandar al cuadrado. Por ejemplo, 10 por 10 es igual a 100. Este lado mide 10. 10 por 10 es igual a 100. Si tú sumas a más b, o sea, 100 más 100 es igual a 200. 200 es lo que mide este lado. Pero lo tenemos al cuadrado. Simplemente le vas a poner en la calculadora raíz cuadrada de 200 es igual a 14.142. Si lo quieres redondear, es lo que tenemos aquí, 14.1. En una telesecundaria se pidió a los alumnos que trazaran un triángulo cuyos ángulos fueron de 110, 20 y 50. Hágalo también ustedes. Tracen en su cuaderno un triángulo cuyos ángulos tengan las mismas medidas. Anoten también las medidas de sus lados. Bueno, por espacio yo no lo puedo hacer tan grande, pero mira, vamos a imaginar que es este. Aquí ya tengo mi triángulo, que tiene de medidas de 22, que es la hipotenusa. Un cateto mide 18 y el otro cateto mide 8 centímetros.
y le pongo de una vez la medida de los ángulos. 110 grados, 50 y 20. Comparen el triángulo que hicieron ustedes con los siguientes 3 triángulos que trazaron los alumnos de la telesecundaria. A ver, aquí lo tenemos. Acuérdense que este está pequeñito porque no tengo tanto espacio, ¿verdad? Pero se supone que este que yo tracé es mucho más grande que el rojo. Si por ejemplo, aquí mide 22 centímetros, en el rojo mide 11. Quiere decir que yo hice un triángulo que mide lo doble que el rojo. Porque si tú multiplicas 11 por 2 es igual a 22. 9 por 2, 18, que sería esta línea. 4 por 2 es igual a 8, que sería esta otra línea. Anoten en cada triángulo la medida de sus ángulos. Aquí ustedes van a sacarse el transportador y van a medir todos sus ángulos. Este mide 20, 50 y 110. 20, 50 y 110. 20, 50 y 110 grados. ¿El triángulo que ustedes trazaron es semejante a alguno de estos? Sí, es semejante a los 3. Porque nos están dando la medida de los ángulos, que son 110, 20 y 50. Y como ya conocemos la medida de los 3 ángulos, y los comparamos con lo que ellos hicieron, y nos damos cuenta que todos los triángulos son semejantes entre sí. A continuación vamos a completar la siguiente tablita. Tenemos el triángulo 1, el triángulo 2, la razón de semejanza entre uno y el otro. Por ejemplo, tenemos el ABC, el DEF, que son estos mismos triángulos que tenemos aquí. El triángulo ABC y el FDE, o sea, el 1 y el 2. Así los vamos a identificar. Ahora vamos a ver la razón de semejanza del triángulo 1 con respecto al triángulo 2. Por ejemplo, aquí este lado mide 11. En el triángulo 2 mide 8.25. Tú simplemente vas a dividir 11 entre 8.25. Es igual a 1.33. Aquí le puedes poner 1.33 o lo puedes poner también en porcentaje. 133.33%. Ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora vamos a dividir 8.25 entre 11 es igual a 0.75. Esa es la razón de semejanza. Lo puedes poner como 0.75 o como 75%. Ahora vamos con el 1 y el 3. A este le vamos a llamar número 3 para no confundirnos. Dividimos 11 entre 5.5 es igual a 2. La razón de semejanza es de 2 o del 200%. Ahora al revés. Ahora vamos a dividir 5.5 entre 11 es igual a 0.5. Lo puedes poner así, como 50%, como 0.5 o como un medio, como a ti se te haga más fácil. Ahora agarramos el 3 y el 2. Aquí está el 3 y el 2. Dividimos 5.5 entre 8.25 es igual a 0.66 o 0.67, si quieres lo puedes redondear. Ahora lo hacemos al revés. Dividimos 8.25 entre 5.5 es igual a 1.5 o el 50%. Por último vamos a agarrar el triángulo 1 con el que ustedes hicieron. Acuérdense que yo lo hice al doble. El mío aquí medía 22 centímetros y el rojo medía 11. Aquí lo vamos a poner 11 entre 22 es igual a 0.5 o al 50%. Ahora al revés. 22 entre 11 es igual al 2 o al 200%. Aquí acuérdense que es su triángulo. Yo no sé qué medida ustedes le dieron aquí, pero la medida que ustedes le hayan dado, ya sea mayor o menor a la mía, simplemente agarras tu medida entre la medida del rojo. Y puede ser, como te digo, puede ser la hipotenusa o puede ser cualquiera de los catetos. Es exactamente lo mismo, porque son triángulos semejantes. Alina es alumna de una telesecundaria y dice lo siguiente: no es necesario conocer la medida de los 3 ángulos para saber si son semejantes o no. Si la medida de sus 2 ángulos correspondientes es igual, entonces los triángulos son semejantes. ¿Crees que Alina tiene razón? Pues sí, Alina tiene razón.
Imagínate que estos son los ángulos, el X, el Y y el Z. Si tú conoces, por ejemplo, el X y el Y, vamos a suponer que el triángulo X mide 60 y el Y mide 40. No es necesario que tú conozcas la medida del ángulo Z, porque recuerda que la medida de los tres ángulos es igual a 180. Por lo tanto, a 180 le vas a restar la medida de los dos ángulos que sí conoces. En este caso sería 180 menos 60 menos 40 es igual a 80. La medida del ángulo Z sería de 80 grados. Observa los siguientes triángulos y anota las medidas de los ángulos que faltan. Acuérdense lo que dijo Alina, que con que tú conozcas dos ángulos, ya no es necesario que conozcas el tercero. A 180 le vas a restar el ángulo que ya conoces, 21 menos 117. Este ángulo es igual a 42 grados. Lo mismo ocurre con el segundo. 180 menos 21 menos 117 es igual a 42 grados. Y estos ángulos son correspondientes. ¿Por qué? Porque la medida de sus tres ángulos son iguales. Vamos con el segundo criterio de semejanza. Este criterio es lado, lado, lado. Y quiere decir que tú debes de conocer la medida de los tres lados de tu triángulo. Vamos a tomar como referencia el verde y este azul. Y vamos a tomar la medida de la hipotenusa, 8 y 6. Si tú, por ejemplo, divides 8 entre 6, es igual a 1.33. Esa es la razón de semejanza del primer lado. Pero recuerda que debes de conocer la medida de los tres lados. Ahora, este de 3 sería este que mide 2.5. 3 entre 2.25 es igual a 1.33. Si te fijas, el resultado es el mismo. Ahora vamos a dividir el lado que mide 6 con el de 4.5 y te debe de dar también 1.33. 6 entre 4.5 es igual a 1.33. Si te fijas, la razón de semejanza del verde con el azul es de 1.33 y lo debes de comprobar con los tres lados, no solamente con uno. Debes de tomar los tres. Ahora bien, si tú lo haces al revés, aquí sería, por ejemplo, 6 entre 8. 6 entre 8 es igual a 0.75. Y de esta forma es como tú vas a sacar la razón de semejanza de cada uno de ellos. Si lo quieres hacer, por ejemplo, con este rosita, tomas 8 entre 4 es igual a 2. La razón de semejanza sería de 2, pero lo tienes que comprobar con todos los lados. Ahora divides 6 entre 3, también es igual a 2. 3 entre 2 es igual a 1.5. Si te fijas, todos los lados son semejantes. Ahora lo vamos a comprobar el A y el C. 8 entre 4, 2. 6 entre 3, 2. 3 entre 1.8, pues ya no te dan 2. Si te fijas, este lado del triángulo A no es semejante a este lado del triángulo C. Por eso te digo que siempre lo debes de comprobar con los tres lados. Si uno de los lados no es correspondiente, los triángulos no van a ser semejantes. Expliquen cómo determinaron que los triángulos son semejantes. Los triángulos semejantes se determinan dividiendo los lados y se debe verificar cada par de lados y que esos par de lados tengan el mismo cociente. Por ejemplo, vamos a tomar el D y el A. Divide 6 entre 8, el cociente son 0.75. 4.5 entre 6 es igual a 0.75. 2.25 entre 3 es igual a 0.75. Si te fijas, los tres lados tienen exactamente el mismo cociente o resultado de 0.75. Si lo haces el E con el A, 4 entre 8, 0.5. 1.5 entre 3 es igual a 0.5. 3 entre 6 es igual a 0.5. Y de esta forma es como tú debes de revisar de que cada lado tenga como cociente el mismo resultado. ¿Por qué el triángulo C no es semejante al triángulo A? Porque un par de lados no cumplen con la razón de semejanza. Estos son los lados que miden
1.8 del triángulo C y 3 que mide el triángulo A. ¿Es semejante el triángulo E al A? Sí son semejantes. Y la razón de semejanza es de 0.5. ¿Qué lados convendría comparar de los triángulos A y B para saber si son proporcionales? Recuerda que debes de revisar los 3 pares de lados, porque si uno no te da exactamente el mismo resultado, esos triángulos no van a ser semejantes. ¿Cuál es la medida de los ángulos de los triángulos que son semejantes entre sí? La medida son 145, 25 y 10. Para eso es necesario que tú tomes tu transportador y empieces a medir los ángulos de los triángulos que sí son correspondientes. Traza en tu cuaderno 2 triángulos semejantes al triángulo A. Recuerden que este era el triángulo A, que medía 3, 6 y 8. Ahora vamos a hacer el primer triángulo, pero con una razón de semejanza de 2:1. Por ejemplo, aquí tenemos este triángulo, ¿verdad? Bueno, como nos dicen que va a ser el doble, si este lado mide 3, en el que vamos a hacer va a medir 6. El que mide 8 centímetros, lo multiplicas por 2. 8 por 2 son 16. Por último tenemos el lado que mide 6. 6 por 2 es igual a 12. El siguiente va a ser a la mitad. Por ejemplo, este lado mide 3. Este lado que mide 3, en el que vas a hacer va a medir 1.5. Este lado que mide 6, en el que vas a hacer va a ser la mitad, que son 3. El lado que mide 8 va a medir 4. Ahora bien, estos 3 triángulos ya son semejantes. La semejanza es de 2:1 y de 1 a 0.5 o a la mitad. Aquí Raúl nos dice que probablemente no es necesario conocer los 3 lados. Raúl está equivocado. Acuérdense que forzosamente en este criterio debemos de conocer los 3 lados y que los 3 lados sean semejantes. De lo contrario, los triángulos que ustedes elaboren no van a ser semejantes entre sí, como va a pasar en el siguiente punto. Tracen en su cuaderno los triángulos semejantes E y D. Aquí ya los tengo, el triángulo E y el triángulo E. Ahora, un lado del triángulo E mide 4 y otro mide 6. Este lado va a medir 4 y este mide 6. En el D, un lado va a medir 9 y en el otro lado va a medir 12. Inciso A. ¿Son proporcionales las parejas de los lados de los triángulos E y D? No son semejantes, porque chécate. Este lado que mide 4, en el siguiente mide 9. Si tú divides 4 entre 9, es igual a 0.44. Vamos con los siguientes lados, que es 6 entre 12. Si divides 6 entre 12 es igual a 0.5. Como puedes observar, no te da el mismo cociente o resultado. Como no tenemos el mismo resultado, por lo tanto, estos dos triángulos no son semejantes. ¿Cuál es la razón o constante de proporcionalidad que tienen? La proporción es de 0.44 y de 0.5 en esos lados. Midan con su regla la longitud del lado que no conocen. Bueno, en el primero, en el E, esta línea mide 8 y en el D, esta línea mide 18 centímetros. Con su transportador midan los ángulos de ambos triángulos. Aquí tenemos los del E, que miden 145, 23 y 12. En el D, los ángulos miden 180, 40 y 20. ¿Los triángulos que trazaron son semejantes? No. ¿Por qué no son semejantes? Porque sus lados correspondientes son diferentes entre sí. El tercer criterio de semejanza es lado, ángulo, lado. Chéquense bien esta información. Es lado y lado, ¿verdad? En medio tenemos el ángulo. Quiere decir que con los dos lados que nosotros tenemos, vamos a formar ese ángulo. El ángulo debe de estar aquí. Si ustedes van a tomar el ángulo que tenemos arriba o a la derecha, con esa información, sus triángulos no van a ser semejantes. Forzosamente debe de ser lado, ángulo y lado. Elijan la pareja de triángulos que trazaron la actividad 4 de la sección 3. ¿Cuál es la medida del ángulo que formaron los dos lados conocidos de cada ángulo?
Acuérdense de los triángulos que hicieron, que es el triángulo E y el triángulo D. El ángulo que ustedes formaron es este, de 120 grados y de 145 grados. ¿El ángulo que formaron esos dos lados mide lo mismo en todos los triángulos que trazaron? No. ¿Por qué no? Pues porque no son semejantes entre sí. Observen los triángulos que trazaron los alumnos de telesecundaria. A ver, aquí están esos triángulos que ellos hicieron. Y esos triángulos ya tienen sus medidas. Marquen los triángulos semejantes entre sí. Aquí, ¿qué información nos dan? Nos dan la información de los lados. No nos dan información de los ángulos. Ahora, vamos a tomar, por ejemplo, este del J y del K. Dividimos 18 entre 9 es igual a 2. Ya tenemos un lado. Vamos con el otro. 12 entre 6 es igual también a 2. El último lado es 8 entre 4 también es igual a 2. Estos dos triángulos son semejantes entre sí, el J y el K. Si por ejemplo nosotros agarramos el azul con este amarillito, dividimos 18 entre 12 es igual a 1.5. 12 entre 8 es igual también a 1.5. Pero chéquense el último lado. 8 entre 4.4 es igual a 1.8. Este lado ya no es semejante. Por lo tanto, estos dos triángulos no son semejantes entre sí. Miden el ángulo que se forman con los lados que miden 4 y 6 centímetros. Y anótenlo en todos los casos. El que mide 4 y 6. Aquí tenemos uno de 4 y 6. El ángulo que forma este triángulo es de 120 grados. Nos vamos al L. Aquí también tenemos 4 y 6. Este ángulo mide 45 grados. Ahora nos vamos con el H de 4 y 6. Este ángulo mide 10 grados. Aquí, como ustedes pueden apreciar, tenemos la medida de los lados, pero los ángulos de esos triángulos son diferentes. Por lo tanto, no son semejantes. Ahora midan el ángulo que forman los lados que miden 8 y 12 centímetros. Y también anótenlos. A ver, nos dicen que el que mide 8 y 12. Aquí está, 8 y 12. Este ángulo mide 15 grados. Nos vamos al M. Ahora, miden el ángulo que forman los lados que miden 8 y 12 centímetros. Y también anótenlos. Nos vamos al J. Aquí tenemos esta medida de 8, aquí está 8 y 12. Este ángulo mide 130 grados. Ahora nos vamos al M. 8 y 12 centímetros. Este ángulo mide 15 grados. ¿Qué tienen en común los ángulos de los triángulos que son semejantes? Pues eso no tiene nada en común. Porque este mide 130 y este 120. 35 contra 30, 25 con 20. Si te fijas, los ángulos no tienen nada en común. Lo que sí tienen en común son los lados, pero no los ángulos. Alina trazó el siguiente triángulo y mandó este mensaje. Este es el triángulo que hizo Alina. Y mandó el mensaje que dice: tengo un triángulo con un ángulo que mide 31 grados. Un lado que mide 10 centímetros y el otro lado mide 4 centímetros. Ahora tú traza un triángulo semejante a razón de un cuarto. Mira, si este es el que te mandó Alina, recuerda que te mandó dos lados. Uno que mide 10 y otro que mide 4. El ángulo de 31 va a ser el que se forma con esos dos lados que te está proporcionando. No vayas a agarrar ni el ángulo de abajo ni el de la derecha. Es forzosamente el ángulo que se forma con las medidas que ella te está proporcionando. Ahora bien, como te lo pide a un cuarto, vas a dividir 10 entre 4 es igual a 2.5. Esta línea ahora va a medir 2.5. La segunda, divides 4 entre 4 es igual a 1. Este lado ahora va a medir 1 centímetro. Ella no te está dando la medida del tercer lado, ¿verdad? Pero en la fotografía que tenemos dice que es de 7. Bueno, si tú divides 7 entre 4 es igual a 1.75. Raúl trazó el triángulo de abajo, que es este triángulo,
y él afirma que cumplió con las condiciones que mandó Alina. Los lados son proporcionales, pero son proporcionales a razón de un medio. Ella lo pidió a razón de un cuarto, pero él lo hizo a razón de un medio. Además, su triángulo tiene un ángulo con una medida de 31 grados. Pero chécate lo que él hizo. Alina dijo que la medida era de 10. Aquí está la medida de 10. Esta medida que hizo Alina, Raúl la tomó a la mitad. ¿Te acuerdas? Aquí dice que fue a la mitad. O sea, en lugar de 10, ahora mide 5. Ahora bien, esta medida que es de 4 centímetros, él la puso de 2 centímetros. Si tú te fijas, los lados que está haciendo Raúl es de 2 y de 5. Aquí sería el ángulo de 31 grados. Fíjate dónde lo puso él. Lo puso acá arriba. Por eso, lo que hizo Raúl está equivocado. No está cumpliendo con lo que dice Alina. Ni con la proporción, ni con, pues con nada. En nada le atinó Raúl. Inciso A. Expliquen las razones por las que son semejantes o no los triángulos de Alina y Raúl. Bueno, mira, los triángulos no son semejantes porque no usan los mismos lados y ángulos. ¿A qué me refiero con los lados? A que, por ejemplo, aquí Alina hizo un ángulo con los dos lados, ¿verdad? Y Raúl no lo hizo de esa forma. Él agarró los lados, pero no puso el ángulo en medio de esos dos lados. Por eso no hicieron los triángulos semejantes. ¿Los ángulos correspondientes de los dos triángulos tienen las mismas medidas? No hay ángulos correspondientes. El lado que aún no mide Raúl está a razón de un medio respecto al tercer lado del triángulo de Alina. No está a razón de un medio, porque ella lo puso de 7. La mitad de 7 no son 6.5, que es la medida que tiene Raúl. Además, si tú te fijas, al trazar ese lado a razón de un medio, de todas maneras los triángulos no van a ser semejantes, porque el ángulo que él está agarrando no es el mismo ángulo que está tomando Alina. Si agregas más medidas, ¿qué información podrías dar a Alina para que Raúl pueda construir un ángulo semejante al de ella? Bueno, él debe mencionar que el ángulo pertenece a los dos lados proporcionados por ella. Por ejemplo, ella le está dando la medida del lado 1 y la medida del lado 2. Y el ángulo que se va a formar es con los lados que le está proporcionando Alina. No va a poner el ángulo en otro lado. De lo contrario, no le va a salir. Selecciona la siguiente página los triángulos semejantes a otro con un ángulo de 22 grados y otro de 110 grados. Mira, aquí lo que vas a buscar son esas medidas, 22 y 110 grados. Aquí tienes 110 grados, no tienes 22, tienes 48. Pero acuérdate de que el total de los ángulos es igual a 180. Por lo tanto, vas a poner 180 menos 110 que te estás dando aquí. Mira, aquí tienes 110, aquí lo tienes, restas menos 110 menos el otro que sí conoces, que son 48. Si te das cuenta, son los 22 grados que te están proporcionando. Por lo tanto, aquí tienes el primero que es rojo. También nos vamos con el verde. Aquí tienes 22 grados, aquí lo tienes los 22. Vas a escribir 180 menos 22 es igual a 158. Aquí tienes este ángulo de 48, también lo restas. Menos 48 es igual a 110. Si te fijas, este ángulo es igual a este. Este de 22, aquí lo tenemos de 22. El de 48 y el de 48. Ya tenemos el verde. Nos vamos con el azul. Ya tienen las medidas de 110 y de 22. Por lógica, tú ya sabes que el último va a ser de 48. También tienes este color rosita o naranja. No sé qué color sea este. Y ya tienes las tres medidas, que son 22, 110 y 48 grados. Este no. ¿Por qué este no? Porque este tiene 50 grados y 110. Aquí lo vamos a hacer, mira. 180
menos 50 menos 110 es igual a 20. Este es de 22 grados, no es de 22, como te lo están pidiendo aquí. Las medidas de dos lados de un triángulo son 13 y 7 centímetros. Vamos a suponer que es este, que mide 7 centímetros un lado y 13 centímetros el otro. Y esos dos lados forman un ángulo de 50 grados. En tu cuaderno, traza un triángulo semejante a este cuya razón de semejanza sea de 1/2. Vamos a suponer que este es el original, ¿verdad? Que mide 7 y 13. Vas a hacer uno que mida la mitad. Si por ejemplo, este lado mide 7 centímetros, 7 entre 2 es igual a 3.5. Ahora, este que mide 13 entre 2 es igual a 6.5. Ya tienes los dos lados, de 3.5 y de 6.5. Ahora vas a marcar el ángulo de 50 grados. Aquí tienes 50 grados, aquí vas a poner tu ángulo de 50 grados. ¿Cuánto miden los ángulos del triángulo que trazaste? Como es semejante a este, acuérdate que son 110, 50. A 180 le vas a restar los dos ángulos que ya conoces y te da 20. Y como el que tú hiciste es semejante, tiene exactamente las mismas medidas. 50 grados, 110 grados y 20 grados. ¿Cuánto miden los lados? Los lados del triángulo que tú trazaste mide 6.5, 3.5 y 5 centímetros. Anota la medida del lado faltante del triángulo original. Este era tu triángulo original. La medida que te faltaba es esta de 10 centímetros. La imagen de la derecha representa una colcha rectangular hecha con retazos triangulares. Respondan en su cuaderno lo siguiente. ¿Por qué los triángulos de lunares son semejantes? Mira, estos dos triángulos son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Aquí tenemos los ángulos. Este ángulo será igual a este. Ahora bien, este ángulo será igual a este de abajo. Este de abajo sería igual al ángulo de arriba. ¿Qué criterio de semejanza se emplea para comparar las figuras? Sería la semejanza ángulo-ángulo. Tenemos los ángulos. Si el segmento AB es igual al DE, aquí tenemos, mira, se refiere a este segmento del A al B. Y el segmento D y E, este otro. Los triángulos, estos triángulos A, B, C y D y el D, E, F, ¿son semejantes? Sí son semejantes estos dos triángulos, el de arriba y el de abajo. Si tú, por ejemplo, lo recortas y luego lo subes aquí arriba, simplemente lo vas a girar. Esta partecita quedaría aquí. Este pico quedaría aquí arriba. ¿Qué criterio de semejanza se usa para confirmar esto? Sería lado, lado, lado. Si tú te fijas, los segmentos miden exactamente lo mismo. Sería proporción de 1 a 1, porque miden exactamente lo mismo. Como te digo, si tú lo recortas y lo pones aquí arriba, empotraría exactamente en esta partecita, el triángulo de abajo. O si tú recortas el de arriba, te quedaría aquí abajo. ¿Cuál es la razón de semejanza de estos triángulos? Son semejantes porque en esas condiciones C y A es paralelo al de F. Entonces, estos deben de tener un ángulo recto. Y los otros dos ángulos también son iguales.